Y hoy el Señor nos va introduciendo en algo que es el Evangelio central. Y es todo lo que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no puntualmente sobre ellos, sino todo lo que acontece previamente antes de ese evento crucial para nosotros, sus hijos, sus discípulos. Permítame para iniciar hacer una introducción panorámica de lo que el Señor nos trae en esta tarde. Con la llegada de Jesús a Jerusalén, se desarrollan una serie de eventos que culminarán precisamente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos que hoy iniciamos, en el capítulo 21 y hasta el 23 de Mateo, están llevados en una dirección hacia ese lugar, hacia esa cruz. En primera instancia, se centran en la entrada a la ciudad de Jerusalén. También vamos a ver en capítulo posterior la purificación del templo. Y en tercer lugar, una serie de parábolas y polémicas entre Jesús y los diversos grupos políticos religiosos en Jerusalén. Esta narración culmina con una denuncia de Jesús contra los escribas y fariseos y un lamento que él mismo hace por Jerusalén. Así que esta narrativa que vamos a tener también contempla el cumplimiento profético de Jesús en Jerusalén. Es el cumplimiento profético de la llegada de Jesús a Jerusalén. He querido darle como título para que vayamos encaminados hacia allá: primeros eventos camino a la cruz. Primeros eventos camino a la cruz. Permítame dar un contexto antes de desarrollar el tema. Los primeros acontecimientos en Jerusalén repasan algunos temas que ya han sido insinuados previamente en el Evangelio de Mateo, pero también a la vez anticipan los sucesos de la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, y nos ofrecen un contexto histórico y teológico de ese evento maravilloso. Jesús había anunciado su viaje a Jerusalén desde su primer vaticinio de esa pasión. Si vamos un momento y acompáñenme por favor a Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Dice así Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya había un vaticinio directamente por el Señor Jesús y Mateo lo trae aquí a colación. Para desarrollar nuestro tema, he tomado 2 puntos únicamente. Vamos a desarrollarlo a través de 2 puntos principales. Primero, peregrinaje de Jericó a Jerusalén. Peregrinaje de Jericó a Jerusalén. Y segundo, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Veamos el primero de ellos. Peregrinaje de Jericó a Jerusalén. El camino de Jericó a Jerusalén lo usaban miles de peregrinos una vez al año porque tenían que pasar por allí para celebrar la Pascua.
Cada año lo hacían. Estos peregrinos enfrentarían un camino bastante rocoso, complicado, tenía muchas alturas allí, era un cambio de elevación cada vez mayor a medida que iban ascendiendo, y aproximadamente tenían que transitar 23.3 kilómetros para llegar a Jerusalén. 23.3 kilómetros en medio de ese camino pedregoso y difícil. Cuando Jesús hace su trayecto final de este camino hacia Jerusalén, a lo largo de esta ruta, dice el texto que se detuvo en Betania y también pasó por Betfagé. Allí en Betfagé nos dice Mateo que él se aseguró un pollino para poder seguir su travesía. Pasaría luego al Monte de los Olivos y luego llegaría a Jerusalén. Antes de proceder, veamos ese peregrinaje desde Jericó hacia Jerusalén. Este peregrinaje está bien atestiguado y está comprobado. ¿A través de qué? Por hallazgos arqueológicos que se han encontrado y también por fuentes históricas. Así que es una realidad este tránsito de Jericó a Jerusalén. La ruta siempre es cuesta arriba, como les decía. Siempre va cuesta arriba la mayor parte del camino. Por lo que el viajero entonces debe superar un desplazamiento casi que vertical de 1025 metros en ascenso. 1025 metros en una elevación casi vertical. 1025 metros. Las cumbres del Monte de los Olivos está entre los 805 y los 925 metros de elevación. O sea, es un poco antes de llegar a Jerusalén. A Jerusalén son 1025 metros de elevación. Muchos viajeros han informado que ese viaje de Jericó a Jerusalén duraba aproximadamente entre 8 y 9 horas. Es decir, se podía hacer en un solo día. Pero esto tenía que enfrentar diversos peligros en ese ascenso. Peligros que eran la mayor parte de amenazas. Habían gentes en el camino que eran bandidos y robaban y hacían de todo en ese camino hacia Jericó, de Jericó a Jerusalén. Por tal razón y por estos peligros, los peregrinos siempre viajaban en cantidades por razón obviamente de seguridad. No iban solos. Naturalmente, en el viaje a Jerusalén del Señor Jesús, él iba en compañía de discípulos y también nos dice el texto que habían muchos también que lo seguían. O sea, él no iba solo, también iba bien acompañado. Esta narrativa del Evangelio en relación con este tránsito y este peregrinaje, Juan nos comenta algo al respecto y dice Juan que primero Jesús alcanzó Betania. Luego tomó el sendero hacia la cresta de Betfagé. Allí alcanzó la aldea donde se proveyó del pollino y del asna para seguir su travesía, en esa aldea de Betfagé. Allí envió a los 2 discípulos a traer ese asno y ese pollino. Se monta en el pollino el Señor Jesús y sigue hacia la cima del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene unas vistas a Jerusalén. Ya se puede divisar Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y la multitud de peregrinos que iban con él estalló en júbilo, en alabanza por la llegada del Señor. Y allí lo declaran como el rey mesiánico, y obviamente los fariseos y todos los grupos políticos religiosos se molestaron por esas alabanzas que irrumpían por la llegada del Mesías. El viaje de Jesús finalmente a Jerusalén y su entrada triunfal se relata en Mateo 21, como lo leímos del 1 al 11. También lo contempla Marcos capítulo 11 y Lucas capítulo 19. Pero esto marca una coyuntura crítica en esa misión mesiánica del Señor Jesús. Y así proseguimos con el punto número 2.
punto principal número 2. Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Como les digo, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen alusión a esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Para Mateo y Marcos, la entrada triunfal marcó el momento en que Jesús públicamente se revela a sí mismo como el Mesías judío. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús unos capítulos atrás, cuando hacía milagros, lo primero que le decía a las personas a las cuales operaba esos milagros, que guardaran silencio, que no dijeran nada, aunque ellos obviamente todo lo divulgaban, porque eran milagros asombrosos que Él hacía. Él les decía que guardaran todo en secreto, pero ahora estaba pronto a manifestarse a sí mismo como el Rey. No el héroe conquistador que muchos esperaban, sino el siervo humilde y sufriente. Así se iba a presentar el Señor. Para Lucas, la entrada de Jesús marcó el clímax de un viaje que comenzó precisamente en el Evangelio de Lucas. Si vamos al capítulo 9 de Lucas, versículo 51, allí vamos a encontrar que ese viaje es el clímax de eso que comenzó en Lucas. Dice Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, si hablamos ya la resurrección, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Él tenía el convencimiento de que estaba obedeciendo el plan perfecto de su Padre. Y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta vez Jesús, como les digo, no llegaba a esta ciudad santa como simplemente otro peregrino más, sino que llegaba en calidad de rey. Esa era la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que la escena de la entrada triunfal a Jerusalén, en Mateo 21 del 1 al 11, lo podemos dividir en varias partes para su estudio, para nuestro estudio. Y vamos a hacerlo a través de 5 secciones. Mateo 21 del 1 al 11, lo vamos a ver a través de 5 secciones, espero terminar. Dice así la primera sección. Permítame hacer una breve introducción señalando el contexto geográfico de lo que acontece en Mateo 21. El versículo 1, ustedes ven allí, volvamos a Mateo 21, versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Permítame comenzar con Betfagé. Betfagé era una aldea cerca al monte de los olivos. Era una aldea que se llamaba, o esta ciudad de Betfagé era llamada Casa de los Higos Verdes. Casa de los Higos Verdes, que se hacía referencia al fruto del higo que es la breva, la que conocemos nosotros como las brevas. ¿Qué ocurre? Que esa casa de los higos verdes fue como el inicio de lo que se conoció y que se conoce bíblicamente como el inicio del Domingo de Ramos. El inicio del Domingo de Ramos, ese evento muy conocido. ¿Qué pasaba con esto, con Betfagé? Era una antigua aldea ubicada, como le digo, cerca al Monte de los Olivos, también cerca de Betania. Era el punto de partida de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero muchos peregrinos pasaban por Betfagé antes de llegar a Jerusalén y se purificaban, se santificaban para llegar a la ciudad de Jerusalén. Previamente hacían eso. Ese era un sitio de encuentro para eso. Pero, ¿qué ocurre hablando de estos higos verdes? Lo que pasa es que esta higuera, por decirlo así, ellos primero dan unas hojas y después viene el fruto, por supuesto. Ustedes recuerdan que Jesús pasó por allí y vio la higuera que no tenía fruto y la maldijo. Nunca más haya fruto en ti. ¿Qué es lo que ocurre con esta ilustración? Que la higuera refleja, cuando no hay fruto, que hay una hipocresía y una religiosidad en muchos creyentes, pero realmente son puras hojas.
al aire, pero fruto no se ve en su vida piadosa ni en su vida cristiana. Eso es una ilustración de lo que corresponde a la higuera. Es algo superficial la vida cristiana. Betfagé entonces era esa aldea donde llegó el Señor y trajo los dos pollinos, o el asno y el pollino. Pero miremos también ahora el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se refiere a una colina alrededor de 1 kilómetro de Jerusalén. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que en el siglo XVI, año aproximado 520 antes de Cristo, ya había un profeta que había profetizado precisamente el paso de Jesús por el Monte de los Olivos. Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4, acompáñeme un momento allí, Zacarías 14, versículo 4, 520 años antes de Cristo, dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que de acuerdo a estas expectativas apocalípticas de esa época, este Monte de los Olivos estaba relacionado con la llegada precisamente del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. 520 años antes de Cristo ya se había profetizado esta llegada del Mesías. Pero miremos la segunda sección. Y la segunda sección nos habla de las instrucciones de Jesús. Versículos 2 y 3 de Mateo 21. Versículos 2 y 3 nos habla de las instrucciones de Jesús. En el primer versículo dice que el Señor envió a 2 discípulos. ¿Y qué les dijo? Versículo 2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Qué hace el Señor aquí? Ordena a sus 2 discípulos que vayan y traigan esa asna y ese pollino. Pero también les dice, si les presentan alguna objeción, digan que yo los mandé y no digan más nada. Que yo los mandé, yo soy el Señor y que yo mandé por ellos y que me los traigan. ¿Qué estaba aquí expresando el Señor? Bueno, autoridad y señorío del Señor Jesús. Y entramos a la tercera sección. En la tercera sección vemos una fórmula de cumplimiento. Fórmula de cumplimiento. Versículos 4 y 5 de Mateo 21. Lean conmigo, Mateo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estos 2 versículos nos remontan a Mateo 1 del 18 al 25. Ustedes recuerdan que Mateo allí trae todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús. Todo el nacimiento está en Mateo del 1 del 18 al 25. Pero quiero que nos detengamos en los versículos 21 al 23 de Mateo 1. Por favor, vayamos a Mateo 1, versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor, Mateo 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros. Esta sección entonces apunta a una fórmula de cumplimiento aquí en Mateo. Pero Mateo enlaza esta narrativa, la enlaza con Isaías 62:11. Hay una conexión profética allí. Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. Vayamos primero a Isaías 62:11, por favor. Vayan conmigo a Isaías 62:11. Estamos hablando de la fórmula de cumplimiento profético. Dice Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Cuando dice decid a la hija de Sión, ¿se está refiriendo a quién? Bueno, a la ciudad de Jerusalén y por extensión a todo el pueblo de Dios. Delante y aquí viene tu Salvador. Entonces, en efecto, lo que hace Mateo es interpretar este evento como el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De Zacarías 9:9. Ahora vayamos a Zacarías, por favor, capítulo 9, versículo 9. Dice así Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, animal de carga. Entonces, con esta fórmula de cumplimiento, el evangelista Mateo está resaltando cómo la historia de Jesús está en una continuidad constante en el cumplimiento de esas tradiciones y esas profecías del Antiguo Testamento. A la vez que Mateo interpreta teológicamente la entrada en Jerusalén del Señor Jesús como parte de la historia de la salvación. Está todo condensado en ese cumplimiento de esas profecías. Y así llegamos a la cuarta sección. La cuarta sección está en el versículo 6. Y lo que ocurre allí es que los discípulos siguen las instrucciones que el Señor Jesús les da. Siguen sus instrucciones. ¿Qué dice? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué les mandó el Señor? Versículos 2 y 3, pues que fueran allí a la aldea, trajeran el asna y el pollino, y que si alguien presentaba alguna objeción, dijeran lo que ya hemos escuchado. Él es la autoridad. Y finalmente llegamos a la quinta sección. Y la quinta sección describe la entrada triunfal propiamente dicha. Propiamente dicha, la entrada triunfal. Y lo vemos en los versículos 6 al 11. Volvamos a leerlo, yo lo leo para ustedes, de Mateo 21, versículos 6 al 11. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta narrativa de Mateo, versículos 6 al 11, resalta el carácter simbólico del evento. ¿Qué tenemos aquí? Jesús entra en medio de la aclamación de todos los que estaban allí. Era una aclamación uniforme de toda la multitud. Esto nos recuerda la proclamación de Salomón cuando el rey David lo proclamó como rey en Israel. Eso lo tenemos en Primera de Reyes 1, 32 al 40. No lo vamos a leer, pero ahí se lo dejo para que ustedes lo miren.
ven allí la pompa que se hizo con el rey David, cómo lo aclamaron también con voces de júbilo, igual en cierta manera. Pero también esto resalta, de alguna manera nos trae a colación esos triunfos y esas manifestaciones que hacían los romanos cuando tenían victorias. Ellos aclamaban todo esto. Era una celebración fastuosa de estos romanos cuando eran victoriosos en las batallas, cuando ganaban. Esos generales eran vestidos de ropas reales, ponían caballos dorados, carros dorados y 4 caballos que alaban esa carreta, y había gente por todo lado aclamando las victorias. Le colocaban una corona de laurel, y detrás de ellos, ¿quiénes iban? Todos los que eran encadenados, los cautivos, los presos, encadenados detrás de ellos, los llevaban y hacían toda esta fastuosidad de todo lo que ellos, cuando adquirían un triunfo, a estos generales. Sin embargo, hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén contrasta completamente con estas tradiciones militares. Aquí se resalta algo muy importante, es el carácter manso de Jesús y la ausencia, por supuesto, de toda esta horda militar e imperialista que había en estas otras manifestaciones. Esta es la descripción que nos hace Mateo. Un Jesús que es el rey, que podía haberlo hecho, pero entró en un pollino desprovisto de toda esa pompa y de todo eso que hacían todos estos hombres en aquellas épocas. Así que la entrada triunfal de Jesús define el ministerio del Señor como un ministerio de paz y solidaridad. No de violencia militar, nada de eso. Ese grito de hosana de todos los que estaban allí dice con voz en cuello: sálvanos, te rogamos. Eso quiere decir hosana, sálvanos, te rogamos, Señor. Es una expresión de alabanza, pero también de petición por esa intervención divina que hace eco, por supuesto, también de un salmo muy precioso, el Salmo 118, versículos 25 y 26, dice así: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Este salmo especialmente era utilizado en las celebraciones de la Pascua y los tabernáculos. Así aclamaban al Señor en estas celebraciones. Amigo que nos visitas, que estás con nosotros hoy, no hay nada mejor que ser derrotado por el amor de Dios en Cristo. El amor de Dios es inconmensurable. Si tú estás aquí, es porque estás entendiendo que hay algo maravilloso que Dios está haciendo. Está poniendo su cuerpo en rescate de tu vida. Y esa muerte te puede conducir a una victoria sobre tus enemigos, tus pecados, sobre toda esa vida que has llevado alejado de Él. Así que hoy es el día para que tú entiendas que hay una obra que está llevándose a cabo para que tú recibas ese don de la fe y el arrepentimiento y puedas recibir a ese Rey en tu corazón igualmente. Así que el título que se le da aquí al Señor Jesús en el texto es Jesús, Hijo de David. Esto nos recuerda la genealogía del Señor Jesús en Mateo 1:1. Ustedes recuerdan allá, Jesucristo, Hijo de David. Es un aspecto cristológico que nos trae Mateo. Así que la escena, toda esta escena que se está llevando a cabo, concluye en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 de Mateo 21? Acompáñeme allí, por favor. Dice: y la gente decía:
este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así lo decía. ¿Qué quiere decir esto? Es la identificación de Jesús como el profeta de Nazaret de Galilea. Y esto nos recuerda a Mateo 2, versículos 1 al 3. Ustedes recuerdan allá cuando llegaron a Belén, allá los reyes a llevarle incienso, mirra, aloe al Señor Jesús, y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hoy se está cumpliendo con esta narrativa. El rey está llegando a ese proceso de la pasión, de su muerte y su resurrección. Así que todo está completamente diseñado de una manera perfecta, en el tiempo perfecto. Jesús está llegando a Jerusalén a cumplir el cometido más grande del cual nosotros hemos sido beneficiarios desde ahora y hasta la eternidad. Así que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén reafirma la identidad y el ministerio de nuestro Señor, como se presenta en estas secciones anteriores del Evangelio. Pero también esto nos prepara espiritualmente para que estemos atentos a esos eventos que sucederán posteriormente en las siguientes secciones. Estamos en el momento culminante de la obra perfecta trazada en la eternidad pasada, en ese consejo eterno de redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí estamos llegando a esa etapa. Aquí Mateo nos está llevando a ese lugar. Así que, hermanos, preparemos nuestro corazón. No dejemos esto como una información más. Que no pase de largo esta obra de Cristo. Va a entrar en la pasión, va a entrar en su muerte y en su resurrección. Vivámosla de verdad juntamente con Él. Apropiémonos de esa obra. Seamos conscientes que estamos aquí por el favor más grande del amor de un Padre a través de la muerte de su Hijo Jesucristo para nosotros. Somos bendecidos y benditos por nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo.